Paz y bendiciones a todos los que nos acompañan en este canal. Aquí, retomando la serie sobre la armadura espiritual. Hoy nos toca el capítulo que vamos a hablar acerca de la espada del Espíritu. Y sin más, leemos en Efesios capítulo 6, versículo 17, donde dice: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En este versículo, la vez anterior, hablamos acerca del casco de la salvación, y si no has visto lo que va de serie, conéctate al canal y ahí está una lista con todos los capítulos que llevamos hasta ahora. Hoy vamos a estar hablando sobre la espada del Espíritu. Este versículo empieza con un imperativo que dice: tomen o tomad, dependiendo de la traducción que revises. Y ese imperativo no solamente va relacionado con el casco de la salvación, sino también con la espada del Espíritu. Esta espada a la que el apóstol Pablo se refiere es una espada pequeña, es una daga o un cuchillo que el soldado romano llevaba y que usaba sobre todo en la lucha cuerpo a cuerpo. Sin esta espada, el soldado no estaba completa o adecuadamente armado para la batalla. Hay un llamado a que el soldado esté activamente usando esta espada del Espíritu. Es algo que el soldado llevaba bien cerca, y sin esta espada su armadura no estaba completa. Entonces, esta espada es algo que el soldado continuamente tiene que estar usando. Recuerda, podemos estar completamente armados con todo lo que se necesitaría, pero si no lo usamos, es como si estuviéramos completamente desarmados. Esta espada, el apóstol Pablo la equipara directamente con la palabra de Dios. La palabra griega aquí es la palabra rema, y tal vez usted ha escuchado por ahí que existe otra palabra griega para hablar de palabra, que es la palabra logos, que tiene que ver más con algo que está escrito. Y rema es una palabra, un mensaje, algo que se expresa. Algunos especialistas dicen que la diferencia no es tan grande, pero rema expresa un mensaje que se ha dicho, y tal vez aquí es donde Pablo nos quiera estar llevando a que nosotros usemos como si fuese una espada. Es decir, que el uso que el soldado hacía de la espada en la batalla es semejante al uso que nosotros tenemos que darle a la palabra de Dios. Mencionamos también el hecho de que la espada es el elemento de esta armadura que da una connotación meramente para la ofensiva. Claro está que los otros elementos de la armadura se pueden usar también a la hora de la ofensiva. Por ejemplo, en una batalla cuerpo a cuerpo, el escudo, que representa la fe, nos sirve no solamente para protegernos, sino para asestar un golpe a aquel que está peleando con nosotros. Pero en su naturaleza es algo meramente defensivo. En cambio, la espada, aunque también tiene uso defensivo en la lucha cuerpo a cuerpo, es el elemento de toda esta armadura descrita aquí en la carta a los Efesios, que definitivamente es para usar para alcanzar victoria. Así Pablo está describiéndonos la palabra con una capacidad ofensiva, con una capacidad no solamente para protegernos, sino para alcanzar cuando nosotros vamos adelante, cuando nosotros vamos a conquistar. ¿Qué importancia tiene para nosotros el uso de la palabra de Dios? Hemos visto que la palabra está en realidad conectada con todos los elementos de la armadura. Vimos la predicación del evangelio, por ejemplo, que son las sandalias. Vimos el casco de la salvación, que son las doctrinas, las palabras que Dios ha revelado acerca de su salvación. Vimos el cinturón de la verdad, que es el compromiso con la palabra de Dios. Vimos la coraza de justicia, que protege el corazón del soldado y también está conectada con la norma de la justicia, que es evidentemente la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios está en todo lugar. Pero en esta comparación directa con la espada, nos está hablando de un elemento de la palabra que tiene que ver con
ir a la ofensiva. Un elemento que tiene que ver con conquista, que tiene que ver con avanzar en el camino para tomar por posesión lo que Dios nos ha dado. Antes de entrar a las aplicaciones, hay algo que hay que definir claramente en cuanto a la espada, y es que dice la espada del Espíritu. ¿Por qué es importante y desde mi punto de vista determinante que entendamos esta descripción de espada del Espíritu? Porque es el Espíritu de Dios el que nos da esta herramienta y la pone en nuestras manos para que nosotros la usemos, pero sin Él no tiene efectividad. Mire, la palabra fue inspirada por el Espíritu. Es el Espíritu el que usa la palabra cuando nosotros la proclamamos para hacerla efectiva en los corazones de aquellos que nos están escuchando. Así como en la creación, Dios dijo y el Espíritu que ya se movía sobre las aguas hizo efectiva aquella palabra. Es así en nuestra lucha espiritual, que cuando nosotros usamos la palabra de Dios, al usarla acorde a la inspiración del Espíritu, es que Él coge esa palabra y la hace efectiva. Hablando en términos claros, cuando nosotros manipulamos la palabra de Dios, el Espíritu no va a hacer uso de esa palabra correctamente. Por lo tanto, si nosotros entendemos que la espada es del Espíritu, es el Espíritu quien la inspira, es el Espíritu quien nos adiestra a nosotros para llevar a cabo el uso de esta espada en una pelea que es de naturaleza espiritual. Recuerda, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Esto es en el Espíritu. Por lo tanto, a la hora de usar la espada, debemos recordar siempre que es la espada del Espíritu. Es partiendo de Él, de allí, de esa línea y conforme a su inspiración, que nosotros debemos hacer uso de la palabra. Es bueno que usemos estrategias, que tengamos planes, que leamos libros y comentarios bíblicos de otros eruditos, de otros pastores, de otros siervos, maestros de la palabra, que también en su relación con Dios reciben inspiración y nos ayudan a la hora de estudiar la palabra. Eso no está mal. Lo que debemos tener bien claro es que la palabra que es efectiva, aquella que es de doble filo, es la palabra que es inspirada por el Espíritu. Es la espada del Espíritu. Y así Pedro la define escribiendo en su segunda carta. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Toda palabra profética es inspirada por Dios. La palabra más segura a la cual hacemos bien de orientarnos con ella como si fuese una antorcha es la palabra que está escrita, la palabra que ya Dios nos ha revelado. Ahora, por el mismo Espíritu, podemos expresar en inspiración, conforme a los dones que Él nos ha entregado, palabras que vienen de parte de Dios. Pero no es suficiente decir, así dice el Señor, o el Señor me ha hablado. La palabra, la espada que es efectiva, es la que es inspirada por el Espíritu Santo, por el Espíritu del Dios Todopoderoso. De ahí que, para el uso adecuado y efectivo de esta palabra, una relación personal con Dios es definitivamente imprescindible. Pues bien, ahora vamos a lo aplicativo. Cómo utilizar la palabra, cómo utilizar la espada del Espíritu en nuestras batallas, en nuestros desafíos, en nuestras luchas. Para eso vamos a leer Mateo capítulo 4, del versículo 1 al versículo 11, para ver a nuestro Mesías, a nuestro Señor, haciendo uso de esta poderosa espada. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña acá cómo hacer uso adecuado de la palabra de Dios. Note que el diablo, el tentador, cuando vino para intentar hacerlo caer, para probar a ver si él era quien decía que era, usó, sí, ciertamente, la misma palabra de Dios, pero no la usó inspirado por el Espíritu, la usó manipulativamente. Y esto es importante. No es simplemente decir la palabra de Dios, sino usarla conforme a la inspiración del Espíritu. ¿Notó que dice el versículo 1, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto? Entonces, ¿qué aprendemos acá? ¿Qué aprendemos de esta historia? ¿Qué aprendemos de esta experiencia que nos sirve a nosotros para operar correctamente en la guerra espiritual usando la espada del Espíritu? La espada es lo más efectivo que tenemos nosotros para resistir las tentaciones del diablo. Esa efectividad tiene lugar cuando nosotros la expresamos en conformidad, cuando la ministramos en concordancia con el propósito de Dios para esa palabra. Cuando el tentador le dijo: si eres el Hijo de Dios, le dijo: demuéstralo cumpliendo esto que está escrito en la palabra. Se da cuenta cómo la identidad aquí era determinante. ¿De dónde confirmó Jesucristo su identidad? Diciendo: escrito está. ¿Y qué es esto que está escrito? Que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La efectividad del uso de la palabra no es solamente proclamarla, sino cuando vivimos teniendo esa palabra como alimento, como sustento de nuestras vidas, porque entonces sale de nuestro interior con autoridad cuando pronunciamos esa palabra. Una segunda cosa importante a la hora de aplicar la palabra de Dios: el uso efectivo depende del propósito de Dios. No nos cansaremos de repetir esto. ¿Por qué? Porque el diablo le dijo, lo subió al pináculo del templo, a una parte alta, y le dijo: lánzate, porque está escrito que sus ángeles te tomarán en sus manos. Usó nuevamente la palabra de Dios. Pero nuestro Mesías le dijo: también está escrito, no tentarás a Jehová tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, que el diablo usó la palabra, pero fuera del propósito de Dios. Y él dijo: también está escrito, porque esto le trae equilibrio a lo que está escrito, porque también está escrito. Entonces, ¿qué es importante para nosotros? Para que el uso de la palabra como una espada penetre y haga estragos, depende del propósito de Dios para con esa palabra. La predicación de la palabra no es solamente de labios, sino también con nuestras acciones. Recuerda que la espada tiene un uso defensivo en el cuerpo a cuerpo, pero también un uso de ataque cuando vamos a avanzar. Y aquí yo logro ver que el uso de la palabra tiene que ser íntegro, no solamente de labios, sino nuestras acciones, nuestra manera de vivir debe confirmar la palabra que estamos pronunciando. Recuerda que había unos judíos que eran exorcistas y había un hombre endemoniado y le dijo: en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y el endemoniado le dijo: a Jesús lo conozco y a Pablo también. ¿Y ustedes quiénes son? Que eran hombres que estaban pronunciando algo que estaba en la palabra, pero que sus vidas no confirmaban la autoridad de lo que estaban diciendo. Totalmente diferente a la experiencia de hombres de Dios y sobre todo de nuestro Mesías. Cuando leemos en el Evangelio según Juan capítulo 10, a partir del versículo 31 hasta el 38. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas.
Pero Jesús les dijo: yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. ¿Y acaso, respondió Jesús, no está escrito en su ley, yo he dicho que ustedes son dioses? Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra, y la escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? ¿Tan solo porque dijo yo soy el Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. ¿Cuál fue la defensa de nuestro Señor en esta ocasión cuando era acusado de blasfemia? Él dijo: lo que yo he dicho está en la Escritura y la Escritura no puede ser quebrantada. Pero fue a la ofensiva y dijo: pero si no creen lo que les estoy diciendo, juzguen por lo que estoy haciendo. Porque las obras que yo estoy haciendo, la manera en que estoy viviendo, confirman de que el Padre está en mí y que yo estoy viviendo conforme a su voluntad. ¿Y sabe qué sucedió? Que lo dejaron y no pudieron hacerle nada. Esto es importante en la guerra espiritual. Esto es importante en el uso de la palabra, de la espada del Espíritu. Lo que estoy pronunciando en conformidad al propósito de Dios, lo estoy viviendo conforme al mismo propósito. Una última aplicación quiero dejarte y se llama discerniendo a través del lente de la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y el espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. Para pelear correctamente esta batalla de la fe, necesitamos aprender, entrenarnos a discernir todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor a través del lente de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces los ataques de nuestros enemigos vienen disfrazados de buenas intenciones. ¿Recuerda la tentación del maestro en el desierto? Muchas veces la manera en que nuestros enemigos quieren hacernos caer, muchas veces simplemente son deseos carnales las cosas que queremos hacer. Pero para hacerlas, la disfrazamos con cosas, con propósitos aparentemente espirituales. Amado, recuerda, y si no, en este canal hay una serie acerca de la naturaleza del diablo. Recuerda que Satanás, lo que se opone es todo un sistema. No es solamente el diablo, sino está el mundo que nos rodea y está nuestra naturaleza carnal. Y muchos de nuestros ataques, muchas de las peleas que tenemos que enfrentar vienen disfrazadas de buenas intenciones. ¿Cómo podemos hacer frente a estas intenciones disfrazadas? Discerniendo a través del lente de la palabra de Dios. Y este es otro uso que tenemos que hacerle a la palabra de Dios como espada en esta pelea del Espíritu. No es lo que yo creo que Dios dice, sino es lo que Dios dijo, con la misma intención que Él lo dijo. Si tenemos todo el resto de la armadura, pero no hacemos uso de esta espada del Espíritu, no estamos correcta ni completamente vestidos para la batalla. Recuerda que en esta serie tenemos la sección para los que quieran seguir escudriñando. Te vamos a dejar acá en los comentarios el material de estudio y ahí vas a encontrar esa sección para que entres, escudriñes y hagas uso de esta espada mientras estudias, mientras buscas lo que la Escritura dice acerca de la palabra. Que el Señor te bendiga y te guarde. Este año 2022 está cerrando, está terminando conforme al calendario gregoriano, pero es un cambio en nuestras vidas. Yo te deseo la paz, la bendición y la gracia del Todopoderoso y que te mantengas acá, unidos con nosotros, estudiando la poderosa palabra de Dios que tiene la capacidad para edificar tu vida, mi vida y darnos una herencia en el reino de Dios. Shalom.